Listo. Entonces, bueno, acá tenemos un super triángulo. De hecho, es un triángulo formado por dos triángulos. Nos dan ciertos angulitos ahí, nos dan como ciertos daticos, pero entonces, bueno, respecto a eso vemos el reto, digamos que el objetivo es encontrar la medida de toda esta base X, ¿no? Esta base X de acá, toda esa medida, que básicamente es como la suma de las dos bases de esos dos triángulos. Por Pitágoras, si quisiéramos hacerlo solo por Pitágoras, sin entender las razones trigonométricas, no podríamos realizarlo porque vean que solo contamos con un dato, o sea, no tenemos ni hipotenusas ni otros catetos, solo tenemos un dato y un ángulo, y ángulos. Cuando involucro ángulos, involucro trigonometría. Recuerden que la trigonometría es ese estudio de los fenómenos que varían en su ángulo, pues entendiéndolos a partir de triángulos. Entonces, por eso se llama trigonometría, básicamente. La métrica de los fenómenos que varían en sus ángulos por medio de triángulos, por medio de entender triángulos. Listo, entonces, bueno, vamos a recordar acá las razones trigonométricas. Recordemos que tenemos la función seno, que siempre se aplica a ángulos, siempre, ya saben, las funciones trigonométricas están porque existen los fenómenos que varían en su ángulo, entonces ahí están. Tenemos el seno del ángulo que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, tenemos el coseno del ángulo, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y tenemos la tangente, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Listo? Esto no lo tenemos que aprender por el momento, igual, pues la idea es que lo tengamos en el cuaderno y que cuando lo debamos usar, pues lo sepamos usar. Para cuestiones de ICFES y pruebas de estado, a ustedes esto, o sea, les van a poner este tipo de ejercicios asumiendo que ustedes lo recuerdan, lo saben. Entonces, en ese momento les enseñaré una súper técnica para aprenderse o memorizarse las razones trigonométricas, pero por el momento no es tan necesario. Yo creo que en cualquier espacito que tengamos les enseño ahí la técnica. ¿Listo? Entonces, por acá. Entonces, bueno, tenemos este triangulito. Yo creo que lo voy a agrandar un poquito más. Ya ahí como para que se vea un poco mejor. Tenemos dos triángulos, entonces los vamos a trabajar como triángulos separados. Con eso al final, si queremos hallar esta medida de X, pues simplemente va a ser sumar estos resultados de esos catetos, ¿no? Entonces voy a trabajar este triángulo 1 y este va a ser mi triángulo 2. ¿Listo? Empecemos con el triángulo 1. ¿Qué datos conozco del triángulo 1? ¿Quién me dice qué datos conozco? ¿Qué datos me están dando? ¿Conoces el coseno, no? Bueno, el ángulo, ajá, me están dando el ángulo que es de 26 grados, perfecto. ¿Y qué, esta medida cuál sería? ¿Y el cateto El opuesto? cateto opuesto. El cateto opuesto. Opuesto, sí señores. Recuerden que el cateto opuesto va a ser el de al frente de cada ángulo. Siempre que tengamos un lado, si queremos saber si es el cateto opuesto o el cateto adyacente, pues tenemos que ver qué ángulo me están dando. Entonces, como me están dando este de acá 26 y este es el lado de al frente, vean. Entonces es el cateto opuesto, que mide 20. Listo, entonces si queremos hallar alguna otra medida, ya sea, digamos que la hipotenusa, vamos a hallar la hipotenusa. Entonces, ¿cuál razón utilizaría? ¿Cuál me dijeron? ¿Cuál utilizo? ¿La función seno, la función coseno, la función tangente? ¿Qué dicen? Yo creo que la... ¿Cuál dices, Dana? ¿Cuál No, crees? profe, sí, no estoy segura. Pues tenemos el cateto opuesto y tenemos un ángulo. ¿Cuál nos servirá? Nos sirve seno, ¿cierto? Vean, tenemos el cateto opuesto y tenemos el ángulo. Eso quiere decir que solo tendríamos esta incógnita acá. Todo bien. La idea, recuerden que la idea de las matemáticas no es que conozcamos todos los datos, porque si no, ¿qué sentido tendría resolver algo? Lo importante es que nuestra incógnita solo sea una. Entonces, utilizamos la función que me deje la incógnita, solo una incógnita. O sea, por ejemplo, acá yo conozco, acá tengo tres incógnitas, tres variables. Tengo el ángulo, tengo el cateto opuesto y tengo la hipotenusa. Tengo tres variables. Conozco dos de esas tres. Perfecto. ¿Sí? Desde que conozca dos de tres, tres de cuatro, cuatro de cinco, o sea, que solo tenga una incógnita, puedo utilizar esa ecuación.
no solo en la trigonometría, sino en cualquier aspecto de la matemática. Podría usar ese Profe, pero ¿no serviría también la tangente? también la tangente, también nos serviría la tangente. ¿Cuál es la diferencia? Pues yo que quiero hallar, ¿sí? Podría hallar este para hallar la hipotenusa, ¿sí? Podría ser. O podría de una vez utilizar la tangente para poder hallar este cateto. Igual, finalmente, esta es nuestra incógnita, ¿no? Entonces, podría hallar finalmente acá nuestra incógnita es el cateto adyacente, si se dan cuenta. Entonces, sí, puedo utilizar la tangente. Vamos a utilizar la tangente como que para que sea más rápido, porque finalmente eso nos ayuda a responder la pregunta que me están haciendo directamente. No quiere decir que si ustedes utilizan el seno o la tangente les va a quedar mal o bien, ¿no? No tiene nada que ver eso. De pronto sí en el seno hubiéramos sacado más datos. Acá de pronto ni necesitemos hallar la hipotenusa de ningún triángulo, entonces utilicemos la tangente. Entonces va a ser, tangente del ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Conozco el ángulo, entonces va a ser tangente de 26 grados es igual al cateto opuesto, el cateto opuesto mide 20, sobre el cateto adyacente. Soluciono la tangente, entonces me voy a la calculadora y pongo tangente de 26. ¿Cuánto les da? A mí me dio 0,48. 0,48. ¿Alguien le da un dato diferente, chicos? Eso es importante saberlo porque dependiendo el modo que tenga la calculadora, puede cambiar. Ya luego les explico por qué, pero dependiendo el modo que tenga la calculadora, nos puede cambiar el resultado. Entonces es importante que si alguien le da algo diferente, me lo haga saber para ayudarle a que todos tengamos el mismo modo en la calculadora. Listo, entonces tangente de 26 da 0,48. Entonces acá igual 20 sobre el cateto adyacente. Esto es una ecuación sencilla. Conozco dos datos, desconozco uno. Entonces cuando tengo la incógnita en el denominador, o sea, en la parte de abajo de una fracción, pues lo paso al otro lado del igual a multiplicar, ¿cierto? Voy a seguir por este lado. Entonces sería cateto adyacente por lo que estaba ya acá, que era 0,48, va a ser igual a 20, ¿sí o no? O sea, lo que hice básicamente, lo único que hice fue coger esta incógnita que tengo acá, y como lo voy a despejar, la voy a pasar al otro lado del igual, entonces me la traigo para acá a multiplicar. Eso fue lo que hice, ¿sí? Listo, pero entonces acá yo tengo cateto adyacente por 0,48. No me interesa ese dato, me interesa conocer solo el cateto adyacente, es el único dato que yo necesito. Eso quiere decir que ese 0,48 me está estorbando por completo. ¿Qué hago con ese 0,48 entonces? Lo pasas al otro lado del igual. A dividir. Exactamente, lo paso al otro lado del igual a dividir. Las dos se complementaron ahí, sí, señoras. Entonces, va a ser el cateto adyacente igual a 20 sobre 0,48. Yo generalmente hago este paso en uno solo, o sea, paso el cateto adyacente y de una vez bajo el 0,48. Pero lo que les digo, eso va en la práctica de cada quien que le va cogiendo. No hay ningún problema si lo hacen paso por paso, lo importante siempre es que vayan entendiendo lo que están haciendo y que vayan a ir verificando que sí, cada paso que estén haciendo sea, pues tenga sentido. Entonces el cateto adyacente va a ser igual a, vamos a dividir eso, ¿cuánto nos da 20 dividido 0,48? 41,66. A mí me da, sí, estaba dividiendo, es que 2, 41,66. Sí, señores. 41,66. Perfecto. Encontramos esta medida, ¿no? De este de acá, 41,66. ¿Esa ya sería la respuesta de X? ¿Ya sería la respuesta de todo ese lado? ¿Qué dice Esteban? Pues Esteban solo del Pastrana. triángulo 1. ¿Esa ya es la respuesta de todo ese lado? ¿Qué dices? Ese 41,66. ¿Ya encontramos todo ese lado, todo esto? ¿O qué encontramos acá? Ni idea. Esteban, sí, ay, no, ni O idea. sea, falta, yo diría que faltaría algo para encontrar, aparte de 41,66. Eso, sí, exactamente. Nos hace, acá lo que encontramos fue este lado de acá hasta acá, ¿sí o no? Esta fue la medida, entonces todavía nos hace falta este pedacito de acá. Vamos a hallarlo, pero primero necesito que tomen los apuntes, chicos, para poder borrar. Entonces tomen los apuntes, tomen los apuntes.
¿Listo? ¿Alguien falta por tomar apuntes? Diga yo. Creo que sí, por ahí veo como a Dana escribiendo. No, profe, ya terminé. Ah, ya terminó, yo escribiéndola. O sea, nadie falta. Perfecto. Listo. Sigamos entonces, revisemos acá. Ese fue el triángulo número 1, ¿no? Ya resolvimos como la parte que nos interesaba. Podríamos hallar la hipotenusa, podríamos hacerlo por medio del teorema de Pitágoras, ¿cierto? Ya conocemos los dos catetos. Pero por cuestiones prácticas, como acá el problema no me está pidiendo en realidad la hipotenusa, entonces pues voy a omitirlo. No lo voy a hallar por el momento. A no ser que se las pidan, a no ser que les pidan de pronto, halle todas las medidas del triángulo, ahí sí nos tocaría tan, que eso lo vamos a hacer también. Pero pues por el momento queremos responder la pregunta que es encontrar el lado X, entonces pues vamos a omitir esa partecita. Listo. Vamos entonces a trabajar con el triángulo número 2. Ahí vean, borré esta parte de acá, no era necesario borrarla, pero bueno, ya que. El triángulo número 2, listo. ¿Qué datos conozco del triángulo número 2, chicos? El ángulo. El ángulo. Opuesto, Y ¿no? el cateto opuesto también. También, exactamente. Si se dan cuenta, este cateto opuesto es común para ambos triángulos, es el mismo. Entonces nos funciona para ambos, que es 20. La cuestión es que acá ya varía el ángulo, acá el ángulo es un poco más alto, más abiertico, es de 38 grados. Ya saben que entre mayor es el ángulo, pues quiere decir que mayor es la apertura, ¿no? De dos segmentos. Listo. Podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos con el primero. Podemos utilizar la tangente para poder hallar este cateto adyacente y sale. Luego sumar esos dos y sale. Si se dan cuenta, por ejemplo, este tipo de ejercicios son súper comunes y uno se suele como estresar así no sé, qué pereza, bueno, pero realmente son súper sencillos desde que uno ya sepa, o sea, si lo fuéramos a hacer con Pitágoras, terrible, pero desde que ya uno sepa las razones trigonométricas ya son súper sencillos. Entonces vamos a utilizar la tangente del ángulo que me relaciona el cateto opuesto, que finalmente es el dato que conozco, con Y el cateto cateto adyacente, que es el que voy a hallar. Entonces ahí todo bien, tengo dos datos que conozco, uno que desconozco, entonces tiene sentido hacer esta igualdad, tiene sentido la ecuación. Entonces vamos a reemplazar por acá, va a ser tangente de 38 grados, igual al cateto opuesto, entonces el cateto opuesto es 20 sobre el cateto adyacente, ¿no? Tangente de 38, ¿cuánto me da, chicos? Chicas. 0.70. 0,78. Perfecto, sí, 0,78. Al otro lado, entonces tenemos 20 sobre cateto adyacente. Hacemos exactamente lo mismo, como nuestra incógnita está en la parte de abajo. Entonces la vamos a traer para acá, pasar al otro lado del igual a realizar su operación inversa. Entonces me va a quedar acá el cateto adyacente por, si eso no parece un cateto adyacente, tacho, de nuevo. Cateto adyacente por 0.78 va a ser igual a 20, ¿no? Entonces lo mismo, este 0.78 me estorba, lo bajo, entonces cateto adyacente va a ser igual a 20 sobre 0.78, ¿y eso cuánto me da? 20 sobre 25,6. 25,6, listo. 25,6. Entonces ya conozco acá el datico que me faltaba, 25,6. Entonces, a ver, por ahí, Felipe Guzmán, Pipe, ¿cómo hago para responder entonces ahora la pregunta? O bueno, ¿cómo hago para saber el dato que me están pidiendo, el lado X, todo ese lado? ¿Qué hago?
Ay, profe, no sé. ¿Cómo no vas a ver? Eso está lo más de fácil, eso está lo más de fácil. A ver, échale Pues, cabeza. no, otra vez, primo. Dime qué dijeron, por ahí. Mando los resultados, ¿no? Exacto, sumar los resultados y sale. Tenemos esta partecita acá hasta este punto y también conocemos esta hasta este punto. Entonces, si sumamos los dos, pues ya tenemos esa medida completa. Entonces, la medida de X va a ser 41.66 más 25.6. ¿Cuánto me da eso? 67.26. 67.26. ¿Listo? Eso es todo. Y ahí se termina el ejercicio. Entonces, no sé si hasta acá alguien tenga alguna pregunta, chicos, chicas, algún procedimiento en especial, algo que les genere duda. Listo. Tomen los apuntes, tomen los apuntes. Me hace falta como revisar un ejercicio en donde la duda sea el ángulo. Entonces quisiera ver si, yo sé que sí alcanzo, entonces tomen los apuntes así súper rápido para revisar un ejercicio en donde nuestra incógnita sea el ángulo, que conozcamos, digamos, los catetos, pero desconozcamos el ángulo. Ay, Maura, ¿qué pasó? ¿Listo? ¿Quién falta por tomar apuntes? Diga yo. Yo, Listo, dale pues. Me avisas cuando termines. Ay. Sí, esa gatirula pide demasiado amor, comprensión y ternura. Demasiado. Demasiado. listo, profe. Listo. Entonces vamos a revisar lo que les digo. Un ejercicio, por ejemplo, en el caso en el que, a ver, por acá voy a pintar un triángulo. ¿Listo? Entonces digamos que este triángulo conozco la hipotenusa. Digamos que la hipotenusa mide 70. Conozco este lado de acá, entonces este lado de acá mide, yo que se le va a poner 60, ¿sí? Recuerden que la medida más larga, la más grande siempre va a ser la hipotenusa, o sea, nunca ningún lado puede ser mayor que la hipotenusa, ¿no? Y vamos a hallar este angulito de acá. Necesito conocer el valor de ese ángulo. Conozco dos catetos, pero desconozco el ángulo. ¿Cuál creen qué razón trigonométrica me serviría en este caso? La de cos. ¿Coseno? Sí. Sí. Ajá, coseno. Entonces nosotros ya sabemos que el coseno del ángulo, coseno de cualquier ángulo, va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso vean que es el lado que conozco, el lado que está pegadito al ángulo como tal, o pues el que no es el opuesto sería el del frente, el otro es el adyacente. Entonces cateto adyacente sobre la hipotenusa, que también la conozco. Entonces si se dan cuenta, eso me conviene, porque acá conozco el cateto adyacente, conozco la hipotenusa, pero desconozco pues una variable. Entonces, todo bien, puedo realizarlo. ¿Cómo lo realizo? Voy a reemplazar los datos que conozco. Eso es siempre lo primero que debo hacer cuando voy a resolver una ecuación de cualquier tipo, acá en física, en lo que sea. Reemplazo los datos que conozco. Entonces, coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente, en este caso es 60, sobre la hipotenusa que vale 70. ¿No?
Entonces, resolvamos eso, entonces nos va a quedar coseno de alfa igual a 60 dividido 70, ¿cuánto les da? 0,85. 0,85, claro. Ajá, eso. 0,85. Y listo, pero acá resulta que yo ya llegué a un valor, pero acá lo que estoy hallando es el coseno del ángulo, ¿sí? Pero a mí no me interesa saber el coseno del ángulo, me interesa saber el ángulo solito. Acá necesito saber es el ángulo, no el coseno del ángulo. ¿Cómo despejo ese coseno? Yo creo que ya les había comentado, igual les vuelvo a comentar. Al otro lado, ese coseno, pues pasa lo mismo que con todas las operaciones, pasa a ser su operación inversa, ¿sí? Cuando pasa del igual, hace su operación inversa. La operación del coseno inversa es arcoseno o coseno a la menos 1, ¿sí? A veces en algunas calculadoras aparece como arcoseno, arccoseno, o pues el coseno a la menos 1 en las calculadoras de este tipo, de 0,85. Esto acá ya es súper sencillo, ya lo único que tengo que hacer es irme a mi calculadora, entonces ustedes se dan cuenta que arriba de la tecla coseno van a tener la opción de Hay coseno a la menos 1. 1,78. Listo. Entonces, ya saben, ¿no? Arriba tenemos la opción del coseno a la menos 1 en amarillo, en mi caso. Entonces, activo las opciones amarillas, que en mi caso es con Shift. Ese me activa las opciones amarillas. Shift coseno, entonces allá coseno a la menos 1 de 0,85 me da 31,78, ¿sí? ¿Sí, cierto? Listo. Si a alguien le da diferente, ya saben, díganme porque puede que la calculadora esté en otro modo. Listo, 31,78 grados. Profe, ¿Listo? Dímelo. a mí me da 35.3. ¿Tienes esta calculadora? O sea, casi. Listo. Mira arriba te van a aparecer unas letras. Hay una D o te aparece una D, aparece una M, aparece complex y luego aparece una letrica. Debe ser D o R. ¿Cuál te aparece? Aquí, en esto, espera, no sé si se ve. Ponla, ¿Eso? eso. Ay, no, pero ponla inicialmente, ponla normalita, así, déjala así, normalita primero. Ok, ya. ¿Listo? ¿Qué letrica te aparece acá Ujú. arriba? Acá arriba. Acá arriba a mí me parece una D, Una G. una G. Listo, perfecto. Entonces te vas a ir a mode, la tecla mode. Ujú. En mi 2, 3, 4. En mi calculadora son 4 veces hasta que me aparezca esta opción. Le hacen mode 4 veces hasta que te aparezca DEC, REC o GRA. ¿Cuántas veces ya le hiciste? No, a mí me tocó oprimirle 4 veces. Ya. A mí ¿Listo? uno. Ah, perfecto. Y oprime la opción 1, para ponerla en DEC. 1. Ya. Listo, ahora pon coseno a la menos 1 de 0,85 a ver si te da ese mismo resultado. Sí, profe. Perfecto. Gracias. Listo. Para las personas que entonces ya saben, les dé diferente, simplemente tenemos que cambiar el modo de R o de G, no sé, dependiendo en qué la tengan, a D. Luego, yo creo que en 2 clases más adelante les explico qué quieren decir esos modos. Porque de hecho los vamos a utilizar. En trigonometría vamos a utilizar ese cambio de modos. En algún momento tendremos que utilizar la calculadora en R, o en otro momento la calculadora en D, porque pues eso depende qué formato estemos usando de ángulos. Ya luego vamos a chismosear un poco por esa partecita. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, chicos, chicas? ¿Todo claro hasta ahí? Listo, tomen los apuntes. ¿Alguien falta por tomar apuntes? Listo, perfecto.